Ok, bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 15, Phoenix Aerospace, y esta es la presentación de nuestro proyecto Scorpius. Los miembros que expondremos el día de hoy somos el capitán Emiliano Toclón Cervantes, su servidor, y el líder de estructuras Moisés Cano Risueño. Las metodologías que ocupamos para el desarrollo del proyecto son la metodología de Mike como principal metodología de control del proyecto, luego la metodología, permítame, Lean Six Sigma para estandarización de procesos, la metodología prueba y error para rediseño y aplicación y procesos que requerirán de ingeniería inversa. La siguiente. Aquí podemos ver un organigrama operativo general del proyecto. Como podemos observar, son dos áreas, ingeniería y sociales, ambas áreas colaborando activamente para el producto final, en este caso la manufactura y diseño del proyecto Scorpius. El cronograma que presentamos aquí está basado en fechas y tiempos reales, tomando como referencia fechas principales y críticas para el desarrollo, como son la salida del reglamento, vuelo de prototipo y pruebas experimentales, en la entrega de reporte técnico y la presentación técnica del día de hoy. Bueno, la configuración de nuestro avión es una configuración monoplano. Esto quiere decir, bueno, una única ala. El ala es de tipo alta, configuración alta, un empenaje en configuración convencional o T invertida, una configuración de tren de aterrizaje en ala y nariz, un peso vacío de 7 kilogramos, una capacidad máxima de carga de 18 kilogramos, una velocidad máxima de 15 metros por segundo y una autonomía con carga máxima aproximada de 6 minutos. Y bueno, de acuerdo con el área de aerodinámica, el perfil propuesto fue el perfil Epler 420. Esto debido a una mayor sustentación máxima, permitiendo una carga con más peso sin comprometer el rendimiento del ala. Un bajo coeficiente de arrastre ofrece menos resistencia al avance, lo que mejora la eficiencia en vuelo. Una pendiente de sustentación adecuada proporciona una respuesta estable y predecible en vuelo y, bueno, un ángulo de pérdida relativamente alto para la misión de vuelo. Es lo ideal. En cuanto a la configuración del ala, se propuso una configuración semitrapezoidal con una distribución 40-60, 40% rectangular, 60% trapezoidal, mejorando la distribución de sustentación a lo largo de la semienvergadura y reduciendo el arrastre inducido. Esto con unas medidas de 4.2 metros de envergadura, una cuerda de raíz de 0.6 metros y una cuerda de punta de 0.3. Esto, claro, avalado por simulaciones CFD para confirmar la distribución de presión y sustentación generada. Respecto a la elección del perfil para el estabilizador horizontal, se propuso el perfil NACA 0015. Esto debido a su coeficiente de momentos más bajo, reduciendo la sensibilidad del avión a cambios en el ángulo de ataque. Una pendiente de sustentación adecuada, respondiendo bien a cambios de control sin hacer el avión inestable. Y aunado a esto, un ángulo de incidencia de -2, generando un momento de compensación, ayudando a mantener el equilibrio del avión en vuelo. Respecto al estabilizador vertical, se hizo la ponderación entre dos perfiles, el NACA 0006 y el NACA 0018. Se designó el NACA 0018 gracias a su mayor coeficiente de sustentación, generando una mejor maniobrabilidad en guiñada. En todo caso, proporciona mayor control en virajes y mayor capacidad de recuperación tras perturbaciones. Para la planta motriz se utilizó un Hacker A60-6XSV4 con unas revoluciones sobre voltio de 370 RPM sobre volt y un peso de 0.48 kilogramos. Tiene una potencia máxima, pero estaba limitada. Aquí se tiene una tabla de las hélices empleadas. La hélice electa fue la 22x12-E y fue elegida debido a que sus características favorecen al empuje buscado durante las diversas fases del vuelo y, como se puede observar, hay un ensayo de tracción en el cual se evaluaron todas las hélices. La gráfica de la izquierda nos muestra las características del motor, tales como potencia, eficiencia, revoluciones máximas y temperatura, entre otras. Y nos muestra también los límites que posee, además de los puntos críticos.
A la derecha se tiene la relación de empuje-peso por fase de vuelo. Las siguientes gráficas muestran las predicciones tanto de despegue con peso máximo y peso vacío de 31 metros y 15.06 metros respectivamente, y de un aterrizaje suave en 80 metros. El diagrama de maniobras VN nos permite a nuestro piloto saber cómo se va a comportar la aeronave durante diversas fases de vuelo y así saber cómo operarlo pues durante la misma operación. Bueno, respecto al área de estabilidad y control, inicialmente, y bueno, para asegurar un vuelo controlado y seguro, analizamos la estabilidad en tres ejes principales, iniciando por la estabilidad longitudinal, o sea, el cabeceo. Para este análisis, lo que se hizo fue calcular el margen estático, sabiendo la posición del punto neutro, el margen de movimiento del centro de gravedad y la cuerda media aerodinámica del ala. Esto arrojó el resultado de que entre un 8.59% y un 18.33% se mueve el centro de gravedad, confirmando que el avión es estable longitudinalmente. Respecto a la estabilidad lateral direccional y, bueno, dinámica, se analizó el avión en distintos modos: short period, phugoid, roll, Dutch roll y spiral. Respecto a short period, hay un tiempo relativamente largo, lo que hace relativamente inestable el avión. Sin embargo, después de 1.85 segundos, hay una rápida recuperación tras una perturbación en cabeceo. Respecto al modo Phugoid, tiene un coeficiente de amortiguamiento de 0.65 aproximadamente. Eso significa que el avión es estable. El avión vuelve a su trayectoria con el tiempo. En el modo Roll, hay una recuperación de nivel rápidamente tras una inclinación después de 0.114 segundos. En el modo Dodge Roll, 0.565 es el coeficiente de amortiguamiento. Este avión, bueno, esto se refleja en que el avión es estable, no hay oscilación peligrosa. Y por último, en el modo Spiral, después de 1.053 segundos, no hay tendencia a espirales descontroladas. Como podemos ver en el siguiente esquema, bueno, se posicionó el CG en un esquema lateral del avión, y también se indican el límite superior e inferior del margen estático. Para el análisis estructural se empleó un análisis individual de cada elemento estructural de la aeronave, analizando tanto deformaciones máximas como los esfuerzos a los cuales es sometido. En este caso tenemos como ejemplo un análisis en ANSYS del estabilizador horizontal. Los análisis topológicos nos permitieron optimizar el peso de la aeronave sin afectar a la estructura del mismo. Como se puede observar, se tiene de ejemplos la semiala, la aligeración de costillas y del fuselaje. El diagrama electrónico de la aeronave nos muestra cómo están repartidos los componentes a lo largo de la misma. Y aquí los componentes que lo conforman, tanto servos, baterías, como otros. Aquí algunas imágenes respecto a la manufactura del ala, del fuselaje, el empenaje, como se puede observar, el estabilizador horizontal y el vertical, y superficies de control, así como de las puntas de ala en donde se tienen las superficies de control de la misma. Y sería todo por el momento, ¿no? Y pasaríamos a la sección de preguntas. Bien, Fénix, gracias por su presentación. Tiempo pasadito los 9 minutos, estás dentro del tiempo. Felicidades en ese sentido. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Algún compañero juez que quiera? Si quieren, le doy yo. Este, bueno, ¿qué tal?
Primero, pues como siempre, ¿no? Felicidades por estar acá. No es no es cualquier cosa y no es fácil, ¿no? Llevar un proyecto de estos, hacer un avión, todo lo que se requiere, ¿no? A mí me tocó leer su reporte y, bueno, evaluarlos en el área de estructuras, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, ¿podrían poner ahí la diapositiva donde sale el diagrama BN, por favor? Ok. En el sentido de cosas que se hicieron, digamos, bien, ¿no? Me gustaría, pues, felicitarlos por la envolvente de vuelo que muestran. Es de las que en forma tiene un poquito más de sentido, aunque las velocidades están un poco bajas, ¿no? O sea, en realidad, 2.2 metros, 3.3 y 4.5 metros sobre segundo, pues considero que su avión sí puede llegar a bastante más que eso, entonces ahí habría que revisar. Pero, bueno, algo que me llama un poco la atención es que en su reporte, me parece, tenían otras velocidades, me parece. Para empezar, están en pies sobre segundo y ustedes las miden en metros sobre segundo. Pero bueno, digo, este es el diagrama BN, ¿no? Podemos pasar a la diapositiva de el análisis que hicieron topológico, por favor. Yo quisiera saber en sus palabras, ¿no? En su contexto, digamos, de ingeniería, ¿qué sustento tiene hacer un análisis de este tipo si vemos que ni siquiera tienen, digamos, material remanente en muchas costillas y en el fuselaje? O sea, ¿qué sacan de esto? Bueno, el análisis se hizo más que nada para marcar aligeramientos y vaya, porque nuestro equipo se enfocó más en cuanto a la capacidad de carga. En tanto el avión fuera más ligero, tenía un mayor margen de carga de acuerdo al límite que impone la competencia. Sí, la pregunta es, ¿cómo validas tú un análisis de este tipo si la masa que está en las costillas, si el material que está en las costillas te lo está eliminando? O sea, al final de cuentas, tú estás poniendo los aligeramientos a como tú, pues básicamente te parece, ¿no? O sea, el análisis no te está dando nada que puedas utilizar en realidad. Te está eliminando las costillas, te está eliminando los soportes del fuselaje. Bueno, el proceso fue a partir del análisis topológico, se hacía un rediseño de las piezas. Después se volvía a analizar y, bueno, un análisis estructural para ver qué resultados arrojaban. Si el aligeramiento, vaya, hacía más vulnerable la estructura o si sí la aligeraba sin vulnerarla. Ok, ¿y cómo le hicieron o qué consideraciones tomaron para la anisotropía del material en el análisis topológico? Bueno, respecto a la cuestión de materiales, el líder encargado del área tuvo un problema personal, desgraciadamente no se pudo conectar, entonces no sabría responderle la pregunta. Ok, ¿podemos pasar a la diapositiva anterior, por favor? Ok, bueno, en este caso, me gustaría entender un poquito su gráfica o, bueno, su tabla. No entiendo cómo es posible que las costillas tengan más esfuerzo que la viga principal y cómo es posible que el estabilizador horizontal cargue más que el ala. Bueno, en esfuerzo tenga más esfuerzo que el ala. ¿Qué consideraciones tomaron a la hora de hacer el sizing o el dimensionado de sus elementos estructurales?
Bueno, como lo mencioné anteriormente, nuestro líder de estructuras está ausente y entonces lamentamos no poder responder las preguntas relacionadas al tema de estructuras y materiales. Ok, bueno, ahí como comentario, cuando trabajamos en la industria, ¿no? Mis compañeros no me van a dejar mentir, cuando trabajamos en un ambiente de un equipo dentro de una compañía, este tipo de cosas no se permiten, ¿no? O sea, no se permite que yo no responda, aunque mi compañero fue el que llevó a cabo todo el proyecto estructural. Tenemos que, si vamos a dar la cara por el proyecto, tenemos que estar bien empapados en absolutamente todo lo que se realizó y tenemos que poder responder las preguntas, ¿no?, que se nos hacen. Y en el dado caso de que no se pueda responder porque de plano no sé cuál es la respuesta, siempre tenemos que dejar el canal de comunicación abierto para poder regresar o para poder dar un sustento cual sea, ¿no? Entonces tómenlo en cuenta porque eso es la vida afuera de la escuela, ¿no? Por mi parte sería todo. Muy bien, gracias Francisco. Vamos a darle la palabra a otro de los jueces, alguien que guste continuar. Sí, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Edsel Martínez. Bueno, me tocó revisar la parte de integración de proyecto, tanto en su reporte como también en esta presentación. ¿Podemos regresar a las primeras diapositivas, por favor? Mm, Listo, ahí, en esa, la anterior, aquí. Bueno, chicos, ustedes están definiendo una estructura en su proyecto de DMAIC, ¿vale? Eh, Dentro de esta estructura tiene distintos pasos en los cuales nosotros vamos a estar englobando nuestro proyecto. ¿Me pueden decir en qué parte de su proyecto aplicaron cada una de las fases de la metodología de MAIC? Claro que sí. Respecto bueno, es Define, Measure, Analyze, Improve and Control. Respecto a la parte de definir, fue en cuanto a la salida del reglamento. A partir de las medidas e imposiciones de la competencia, empezamos a definir cuáles eran los parámetros de diseño del avión. Respecto a la medida, bueno, la propuesta de medidas, por ejemplo, del ala, qué geometría debería tener y a partir de eso analizar. Cada área hacía pruebas tanto teóricas como experimentales. Improve, bueno, eso ya sería más por la parte experimental, ya sea en un prototipo, en un solo componente, experimentalmente ver cómo se comporta. Y bueno, en control, más que nada es la gestión de todas las áreas y esta simbiosis, digamos, entre áreas. Ok, chicos. Bueno, aquí hay un tema con su metodología, ¿vale? Me queda claro que se saben las siglas, pero hay muchos temas en que no están entendiendo bien qué es lo que dice cada una de las áreas. En Measure o en medir no se trata de medidas del avión, ni en medidas de su proyecto, ¿vale? Se trata de medir qué es lo que están haciendo dentro de su proceso para ponerle números a las cosas y a partir de esos números empezar a hacer el siguiente paso, que es análisis, ¿vale? Se analizan los números que se obtuvieron, después es la parte de improve, que es la mejora de su proyecto mismo, y después viene el control. No es de medidas de la aeronave como tal, ¿vale? La última parte es derivado hacia el control de su proyecto como tal y de los procesos que ustedes están ocupando. En un nivel industrial, nosotros necesitamos controlar todos los procesos, ¿vale? Qué es lo que nosotros ya hicimos y cómo los estamos haciendo y cómo vamos a evitar errores, ¿vale? Pregunta, ¿ustedes ya tienen avión y ya volaron? Estamos en la recta final de la manufactura del segundo prototipo. Sí, ya hemos tenido una prueba, una primer prueba experimental. Ok, ¿cómo salió esa prueba? Eh, pues sí, tuvimos ciertos errores, más que nada, bueno.
Nos dio cavidad para mejorar algunos aspectos de las áreas. En general, la prueba sí nos dio resultados positivos, sí vamos por buen camino. Ok. Bueno, chicos, entonces, a lo que vamos con esta metodología, lo que les puede estar ayudando, o lo que les debería de estar ayudando es saber esos errores, a analizarlos, a cuantificarlos, a corregirlos y a ver de qué manera van a evitar que vuelvan a suceder, ¿vale? Entonces, mucho ojo cuando pongan que están utilizando algo, una metodología, alguna forma de calcular algo, lo que sea, porque primero hay que entender bien qué es lo que estamos plasmando y después ya comenzar con la aplicación de esto mismo, ¿no? Ahora, siguiente pregunta viene contra el tema del Lean Six Sigma, perdón. ¿Qué me pueden decir en qué lo aplicaron, cómo lo trasladaron a su proyecto? Bueno, respecto a la segunda metodología, más que nada se ocupó a la hora de mejorar el material que nosotros tenemos como referencia para el resto del equipo. Como lo mencioné en el organigrama, somos, bueno, capitán, capitán y los líderes de área. Estaba a cargo de un cierto material didáctico para apoyarse y bueno, aplicamos, o la forma en que vimos la forma de aplicación de Lean Six Sigma es estandarizar ciertos procesos a través de manuales, digámoslo así. Y bueno, sí, una metodología tal cual, por pasos, un manual de cómo hacer cierto diseño, digamos, ciertos cálculos, qué hay que calcular primero para calcular lo que le sigue, etcétera. Ok, vale, de acuerdo. Entonces, debo entender con esto que ustedes tienen estandarizados cuáles son las metodologías de reacción cuando ocurre algún imprevisto o algo parecido. Así es, más que nada, o bueno, nos enfocamos a partir también las primeras pruebas experimentales. Empezamos a desarrollar más esta estandarización en procesos. Ok. ¿Qué me puedes decir que aprendieron, que hicieron en una primera iteración y que hubo un error y que aprendieron a partir de la segunda? ¿Y cómo lo plasmaron? Bueno, el primer ejemplo que se me viene a la mente es más que nada en cuestión de manufactura. La mayoría del equipo es nuevo, como tal, en esto de la manufactura. Entonces, había ciertos errores de principiante, evidentemente, que teníamos. A partir de esto fuimos aprendiendo. En la prueba experimental también se dieron muchos resultados de este tipo y mejoramos la técnica, más que nada para la optimización de tiempo y material. Ok. ¿Cómo lo estandarizaron? Bueno, empezamos más que nada implementando una medición de tiempos de manufactura por componente. Ejemplo de ello es el ala. Eh, Llevamos un conteo del tiempo que lleva invertido el ala. Y bueno, siempre hay dos encargados de supervisar que estuvieron presentes en la primera manufactura, de supervisar la manufactura del ala. En cuanto a técnica, por ejemplo, de el uso de pegamentos, por ejemplo, hay forma de optimizar cuánto se usa. Ok. ¿Lo tienen escrito o algo así? Sí, así es. Los líderes, bueno, digo, tenemos tres equipos encargados de manufactura, cada día manufactura un equipo distinto. En cada equipo hay dos líderes de manufactura encargados de realizar reportes que se van pasando al siguiente líder y se detalla cuántas personas se destinaron a una cierta actividad, cuánto tiempo les llevó y la cantidad de material, aunque como tal esa ya la tenemos prevista desde un principio. Ok, de acuerdo, chicos. Está bien. Mira, en este caso, cuando nosotros hablamos de ocupar este tipo de metodología y sobre todo que estamos orientando nuestro, nuestro proyecto, digamos esa parte, hacia la estandarización, hay que tener y hay que documentarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en el reporte no veo algo que me diga que está estandarizado. No veo en dónde está algo que me diga, esta es la forma en la que nosotros lo trazamos y esta es la forma en la que lo seguimos y este es, por ejemplo, un checklist, un documento, un paper, un anexo, no sé, lo que sea, que me pueda dar la veracidad de que esto está ocurriendo.
¿vale? Entonces, solo como consejo, traten de mostrar también esta parte de su trabajo, si es algo que ya tienen, si es algo en lo que ya estuvieron trabajando, también muéstrenlo, porque da herramientas para saber que su proceso está mejorando de una u otra forma, ¿vale? Gracias, chicos. Ok, sí, muchas gracias. Adelante, Eric Vázquez. Sí, voy a tratar también de ser ya muy breve. Creo que la mayor parte de las cosas están dichas, más bien serían consejos. Todo lo que les están comentando se haría con lo que les comentó el ingeniero Etzel. Recuerden que cualquier metodología las bases son estabilizar, estandarizar y optimizar. No podemos estandarizar si no estabilizamos. Entonces, cuando lo implementen, justamente de una buena manera nos va a llevar a que no tengamos estos temas que tenemos el día de hoy, como el hecho de que todavía no tenemos el avión, de que todavía no tenemos pruebas, de que todavía no tenemos los datos más sólidos, ¿vale? Entonces, como consejo recuerden, primero estabilicen su proceso, después lo estandarizan en sus procesos y a partir de ahí optimizan, ¿va? Entonces, y hagan análisis de riesgos, análisis de viabilidad, análisis de costos, y eso les va a dar las reingenierías. Básicamente me quedo con más preguntas, pero yo creo que el día del vuelo me acerco con ustedes y los platicamos, ¿va? Excelente, excelente trabajo y nos vemos en la pista de vuelo. Listo, Adrián. Muy bien, gracias, Eric. Chicos, excelente trabajo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la presentación técnica. Nos vamos con ganas de verlos el día 11 de abril. Esperamos verlos el día 11 de abril con su aeronave lista para ser inspeccionada y lista para volar los días sábado y domingo. Entonces, cuídense mucho y nos estamos viendo allá y gracias por la oportunidad de estar con nosotros en Aerodesign MX. Sale, chicos, nos estamos viendo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Éxito. Nos vemos el día de hoy. Gracias.